Buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria al proyecto de Forasteros. Como siempre, empezamos las conferencias leyendo un término que tiene que ver con, con esta investigación, este ejercicio de investigación que estamos haciendo, porque en realidad la investigación la hace gente seria y no como nosotros. El término en esta ocasión, ya me enredé, es fuga de cerebros, también conocida como fuga de talentos o en términos de migración es MAC, migración altamente calificada. Es la migración de profesionales y científicos formados universitariamente en su país de origen a otras naciones, impulsados principalmente por falta de oportunidades de desarrollo de sus áreas de investigación, por motivos económicos o por conflictos políticos en su país natal, generalmente sin regreso. La fuga de cerebros hace que el país de origen pierda la inversión en educación superior de esa persona y de la misma forma el capital social del que formaba parte el individuo, que se reduce por su partida. Forasteros, un ejercicio y una intervención en proceso para el vestíbulo del museo que evoluciona cada semana. Conferencias los jueves, películas los sábados, imágenes, historias, obras plásticas en un proyecto que nos permite poner sobre la mesa el tema de la migración. La migración, ¿qué es? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo cambia? ¿Cómo nos afecta? Los migrantes, ¿quiénes son? ¿Por qué se van? ¿Por qué nos intimidan? ¿Por qué nos afectan? Un fenómeno complejo que afecta múltiples aspectos económicos, sociales y de seguridad que impacta nuestra vida cotidiana en un mundo que está cada vez más interconectado. Un término que abarca una amplia variedad de movimientos y situaciones que involucra a personas de todos los ámbitos de la vida y de todos los antecedentes posibles. Informarnos y sensibilizarnos no solo en cuanto a las problemáticas en general, sino también hacia los individuos. Apuntes para plantear dudas, generar respuestas y reflexionar de una manera crítica sobre una realidad humana que nos involucra a todos. Conferencia número 8, Forasteros de migrantes, refugiados y exiliados. Conferencia número 8, ¿qué es estar de retorno? Historias de mujeres migrantes de retorno en Puebla. Los ponentes son la doctora Marianne Marchand de la UDLAP, doctora Alison Lee de la UDLAP, licenciada Brenda Ramírez de la UDLAP y el doctor Edmundo Mesa Rodríguez de la UDLAP. Alison Lee, profesora e investigadora de tiempo completo del Departamento de Antropología de la Universidad de las Américas, Puebla, obtuvo la maestría y el doctorado en Antropología por la Universidad de California, Riverside. Sus investigaciones analizan la relación entre el surgimiento de la migración internacional en el sur de México y la implementación de las políticas neoliberales, los cambios sociales y culturales en comunidades expulsoras de mano de obra, la migración de retorno y la reinserción económica y social durante y después de la Gran Recesión, los efectos y las experiencias de ilegalidad entre migrantes mexicanos indocumentados y la violencia cotidiana de la frontera México-Estados Unidos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1. Brenda Ramírez, licenciada en Psicología Organizacional por la Universidad de las Américas, Puebla, cuenta con estudios de género en Radboud University, Nijmegen, Países Bajos. Trabajó como asistente de investigación SNI 3, donde participó en las investigaciones sobre migración y género. Formó parte del grupo de investigación para la realización del proyecto Agenda de Intervención Inmediata para la Atención de Población Migrante, Mujeres Migrantes de Retorno, proyecto financiado por el Instituto Poblano de las Mujeres. Actualmente es asistente de investigación del proyecto Globalópolis, el reposicionamiento nacional y global de ciudades mexicanas ante problemas transnacionales, energía, medio ambiente, migración, seguridad ciudadana y cultura. Edmundo Mesa Rodríguez, doctor en Creación y Teorías de la Cultura por la Universidad de las Américas, Puebla, especializado en temáticas referentes a migración y transnacionalismo, nuevas tecnologías, redes sociales y temas contemporáneos sobre México y Norteamérica. Obtuvo su doctorado por una investigación sobre la utilización de Internet y redes sociales por parte de migrantes mexicanos en Estados Unidos y Canadá. Ha contribuido en algunas publicaciones, entre las que se encuentran
teorías de relaciones internacionales en el siglo XXI, interpretaciones desde México, y gobernanza global en un mundo interconectado. Marianne Marchand ocupa una cátedra en Relaciones Internacionales y es profesora del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad de las Américas Puebla, donde coordina el programa de estudios canadienses. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, ha sido profesora e investigadora en Alemania, Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Trinidad y Tobago y Surinam. Actualmente coordina un proyecto de investigación financiado por CONACYT sobre el reposicionamiento nacional y global de ciudades mexicanas ante problemas transnacionales, enfocándose en particular en la dimensión migratoria. Durante gran parte de su trayectoria académica ha trabajado el tema de género. Pues sin más, los dejo con este nutrido grupo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la introducción y por la invitación para que podamos platicarles un poquito acerca de nuestra, investigaciones, debo de decir, y en particular sobre una investigación que hicimos el año pasado para el Instituto Poblano Las Mujeres, que está como a 20 metros de aquí. Y si no les han entregado, hay unos folletos y un poquito de información de ese proyecto que está ahí a la entrada. Y me da mucho gusto de estar aquí. Para nosotros normalmente andamos un poquito más en el ámbito académico y decidimos de hacerlo más como un conversatorio. Entonces, si tiene dudas, por favor no dudan en interrumpirnos y hacernos preguntas. También quisimos hacer esa presentación que tenemos un poquito más como de darles una idea de todos los retos que están encontrando las mujeres migrantes poblanas que han regresado. La siguiente, por favor. Entonces, el proyecto en sí que hicimos tiene como enfoque principal de buscar los retos, los problemas, las oportunidades de las mujeres migrantes que han retornado. Entonces, para ello decidimos, en colaboración con el instituto, de atender a diferentes dimensiones. La inserción laboral, cómo estas mujeres que han regresado, que muchas veces sí han trabajado en Estados Unidos, que ya tienen como experiencia laboral, cómo se han insertado en el mercado laboral aquí en Puebla y cuáles han sido las formas que han podido insertar. En segundo lugar, quisiéramos ver la cuestión de los procesos intrafamiliares, qué ha pasado con las familias y como ahora está muy en las noticias la decisión de Trump primero de separar las familias y ahora sí aparentemente pues sí pueden quedarse solos. El tema de familia, de quienes están en Estados Unidos, quienes están aquí en México, las familias mixtas, los problemas que genera eso, es muy importante y es una realidad cotidiana de muchas de esas mujeres. En tercer lugar, vimos el tema de educación, cuál ha sido la educación, pero también cuáles son los retos educativos de estas mujeres, pero también de sus niños, que muchas veces ni hablan muy bien español, etcétera, etcétera. Entonces tiene problemas en la escuela, a veces tiene problemas con los diplomas, etcétera, etcétera. Y finalmente, aunque en toda honestidad no encontramos mucha información para elaborar, es el tema de salud. ¿Qué tipo de salud han tenido esas mujeres cuando regresaron
o problemas de salud, mejor dicho, cuáles han sido sus problemas para tener acceso a los servicios de salud aquí en México, pero también con qué tipo de problemas de salud se han encontrado en Estados Unidos. En realidad eso finalmente no nos salió mucho en la investigación, pero fue al inicio la intención de también atender a esta parte. Ahorita le voy a dar la palabra a la doctora Allison, quien les va a platicar un poquito más del trabajo de campo y de unas historias de las mujeres que entrevistamos. Gracias, Marian. De nuevo, muchas gracias por la invitación y el espacio aquí. Sí, el trabajo de campo que hicimos en otoño de 2017 básicamente fue encuestas con funcionarios. Queríamos saber un poquito qué sabían de la migración, del retorno, etcétera. Muchos de ellos no son migrantes de retorno. Entonces, más o menos la idea de y qué problemas les presentan sus trabajos, etcétera, con respecto a la migración. La otra cosa que creo que vamos a indagar un poco más aquí fueron grupos focales que hicimos con migrantes retornadas en los últimos 5 años a Puebla. Hicimos grupos focales en 4 localidades del estado, en 3 regiones, la Mixteca, Angelópolis y el Valle de México, de Atlisco. Mantenemos el anonimato de las comunidades y de las mujeres para proteger sus identidades. Ok, sigue, por favor. Como ya apreciaron afuera, en la entrada del museo hay una gráfica que dice que hay 52% de los migrantes internacionales son hombres, 48% son mujeres. Entonces, es muy interesante que ese proceso de retorno es, tanto de migración que retorno, es un proceso que está afectado por el género. Y lo vemos claramente aquí, es la única gráfica de números que vamos a enseñar. Pero básicamente los que retornan, en este primero gráfica de PAI, estos retornos multicausales, que la gran mayoría son retornos que llamamos voluntarios, solamente 30% de los retornados son mujeres. En la otra gráfica de retorno forzado, esos son cuando las personas están deportados desde la frontera o cuando están detenidos en el interior del país y retornado a México. La gran mayoría, 87%, son hombres. Sin embargo, por supuesto, para mujeres y para hombres el retorno forzado es aún más complicado por la noción de no hubo ningún plan, ningún deseo necesariamente para regresar. Lo que sigue, por favor. Yo quería hablar un poquito ahorita sobre motivos y voy a hablar muy, muy brevemente. Pero una cosa que me llamó mucho la atención es que en la estadística, cuando les preguntan, INEGI, les preguntan por qué regresaste a México, la gran mayoría de respuestas son para unirse con la familia. Eso es 52% de las mujeres y 42% de los hombres. En ambos casos es lo más importante. Pero esa familia es una caja negra, como lo encontramos. Y retornar para estar con la familia es algo muy complejo. Suena algo como ya se resolvió, que bueno, ya están con sus familias, parece que tienen un buen fin. Y es justamente lo que no encontramos, que esa noción de familia es algo más complejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Marta, una mujer de la Mixteca indocumentada, tuvo problemas con su marido, quien abusaba del alcohol y de ella, básicamente. Él dominaba bien el inglés y una vez los vecinos llamaron a la policía porque tuvieron un pleito. Y él convenció a la policía que ella cometió un delito contra él. Amenazó que podía quitarle la custodia de su hijo, etc. Entonces ella decide regresar a México, o sea, voluntariamente, pero no tan voluntariamente. Pero ella quería reunir con su familia aquí, su familia extendida, hermanos, padres, etc., para básicamente alejarse con su pareja.
Entonces, aquí encontramos varios casos así. Nada más el punto aquí es, nos debe de hacer pensar cuando vimos eso, que la gran mayoría regresan para estar con sus familias, exactamente cuál es el proceso intrafamiliar que les motiva a regresar a México. Entonces, aquí se resolvió, también el punto aquí es para pensar que la migración y el retorno es un proceso de composición y de recomposición y de descomposición de familias, tanto nucleares que extendidos. Y eso es uno de los costos de la migración, que básicamente no hablamos mucho cuando el tono de migración tiende a ser algo celebratorio, ¿no? Van a mandar remesas, van a desarrollar el país, etc. Y nosotros lo que encontramos cuando salimos a las comunidades es el costo familiar, el costo social de la migración. Y queremos como señalar eso. La otra razón importante para que una mujer regresa es para el cuidado de un familiar. Hijos que se quedaron, pero también papás o suegros. Y eso también no es algo necesariamente voluntario. El discurso de género o la normativa de género, los roles de género, cargan mucho el cuidado de los familiares a las mujeres. Entonces, una cosa que encontramos es que estando allá en los Estados Unidos, los familiares encargan a las mujeres que regresan para cuidar a los papás que se quedaron solos, que ya están muy grandes, que necesitan incluso cuidados intensivos por condiciones médicas que tienen. Entonces tenemos un caso de María, una mujer también de la Mixteca, que tuvo que regresar con su marido e hijos. Ella no quiso, fue para cuidar a su suegro incluso, pero lo que decidió que iba a hacerlo porque los hermanos prometieron apoyarles económicamente, no solamente con los costos del cuidado del suegro, pero también con, los gastos del hogar, etc. Pero cuando regresaron, los hermanos no cumplieron, no apoyaron a ellos económicamente, entonces estuvieron o se quedaron en una situación aún más precaria, María y su esposo, porque no solamente tenían el cuidado del suegro, pero tenían que buscar cómo sobrevivir y solventar los gastos en la Mixteca. Finalmente, deportación, como ustedes bien saben, es un estigma muy, muy fuerte aquí en México. Incluso cuando fuimos a las comunidades y preguntamos, ¿hay gente de retorno que podemos entrevistar aquí? A veces la respuesta era, no hay nada, no hay nadie de retorno, no. Porque la idea era que estuvimos buscando deportados. Entonces dijimos, no, pero hay mucha gente que emigran aquí. Gente que regresaron. Sí, sí hay mujeres, sí, los contactamos con ustedes, ¿no? Incluso en uno de los grupos focales hubo una mujer que fue deportado en una situación igual obviamente de mucha precariedad, mucha vulnerabilidad, pero no quiso decirnos en el grupo focal porque había otros miembros de la comunidad allí y pues no quería exponerse y estar expuesta al chisme, al maltrato de los otros miembros de la comunidad. Entonces eso sí es una cosa un poco difícil estudiar. Y recuerden también que la gran mayoría de personas deportados a México de los Estados Unidos han cometido un delito como de tránsito o un delito de inmigración, es decir, no aparecieron en el corte cuando tenían, la gran mayoría no son criminales que han cometido delitos graves o mayores. Entonces, esa noción de criminalidad se ha extendido a infracciones menores. Entonces, es muy, muy importante que cuestionamos siempre ese discurso de los deportados siendo criminales. Son criminales solamente en un sentido legal, pero no en un sentido social. Siguiente, por favor.
Un discurso también que se escucha mucho en el estudio de inmigración es lo del emprendurismo. Es decir, que en nuestro caso, estudiando mujeres retornadas que van a regresar y hay que apoyarles con empezar y establecer negocios, etcétera, ¿no? Porque traen su experiencia laboral de los Estados Unidos, es muy importante que puedan emplearlo aquí, entonces, órale, ¿no? Créditos, etcétera, etcétera. Pero ese discurso no da cuenta de las condiciones de mucha precariedad en que regresan las mujeres. También están regresando, en nuestro caso, a comunidades rurales, donde es muy, muy difícil que se transfiere su capital humano, su capital social, y emplearlo en una comunidad rural. Entonces, en vez de ser el autoempleo, ¿no? El establecimiento de un changarrito, de una papelería, por supuesto, o sea, muchas quieren hacerlo, se piensan que es la forma en que van a solventar los gastos del hogar, pero como hemos mostrado en muchas publicaciones, los mercados en las comunidades se saturan muy, muy fácilmente y muy rápidamente, y la gran mayoría de esos negocios no sobreviven. Right? O sea, ¿cuántas pizzerías puedes tener en una comunidad de 2,000, 3,000 personas? ¿No? Entonces, es muy importante también que no descreditamos a las mujeres ni sus familiares por poca oportunidad que hay en sus comunidades y localidades para emprender negocios. Entonces, en vez de ver el autoempleo como ejemplo de la capacidad y el ingenio de las mujeres retornadas, lo vemos como un síntoma, de hecho, de las pobres condiciones de su reinserción. Y finalmente, quería hablar un poquito sobre la noción de la erosión de la ciudadanía. En las familias mixtas son familias donde algunas personas son residentes o incluso ciudadanos de los Estados Unidos y otros miembros son indocumentados. Al regresar, en el caso de las mujeres que regresan, otra vez voluntariamente, pero reunir con la familia, que son conceptos muy problemáticos, hay mucho más atrás de eso. Muchas veces traen hijos nacidos en los Estados Unidos. Y en varias ocasiones durante los grupos focales tenían una ansiedad sobre los papeles. Nos veían como expertos en asuntos legales, que no somos por nada, pero intentamos de explicar algunas cosas sobre las leyes migratorias que nosotros entendemos y canalizarlos con personas que realmente son expertos y podían ayudar más. Pero una de las preguntas es, si mi hijo queda aquí, o sea, ¿qué tanto tiempo puede quedar aquí hasta que pierde su ciudadanía? Y nosotros estuvimos muy sorprendidos sobre eso. O sea, ¿cómo? O sea, su hijo nació allá en los Estados Unidos. Sí, nació allá en los Estados Unidos. Pues nunca, no va a perder su ciudadanía. No es posible. Nació en los Estados Unidos. Es un derecho que no se puede perder. Hay varios casos en la Suprema Corte que muestra eso, que establece eso. Pero ellas, no, pero ¿cuánto tiempo? Etcétera. Entonces, capturamos esa ansiedad en esa noción de la erosión de ciudadanía. Y preguntando un poco más, muchas de esas mujeres, sobre todo las que salieron de repente por problemas con parejas, perdieron su residencia. O sea, si hubieran tenido la residencia, muchos perdieron la residencia por abandonar los Estados Unidos. Eso sí, la residencia sí se puede perder. Entonces, esa misma lógica de que, bueno, perdí mi residencia, a lo mejor mi hijo va a perder su ciudadanía, estaban aplicando en esa manera, pero no es posible. Pero pensándolo aún más atrás, o sea, en todos los asuntos hemos visto eso con los niños en la frontera que han sido separados de sus papás. O sea, todos los migrantes, tanto legales como indocumentados,
están perdiendo sus derechos, ¿no? De debido proceso, sus derechos humanos, o sea, el derecho de, por ejemplo, hablar con el consulado, todos esos derechos que les pertenece por convenios internacionales, etcétera, se están perdiendo. Entonces, creo que esa erosión del derecho de ciudadanía o esa noción se puede aplicar a la erosión de todos sus derechos. O sea, son sujetos que piensan que no tienen derechos, ¿no? Entonces, yo lo voy a dejar ahí, pero yo creo que eso es un como tema que anda atrás de mucha de la ansiedad, angustia que encontramos en el campo. Y ahora voy a pasar la palabra a Edmundo. Bueno, a Brenda, sí. No se preocupen. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad del Museo Amparo. Y bueno, pues yo voy a hablar sobre los efectos del retorno en niñas y niños del estado de Puebla. Pues ahorita estamos como justamente por el proyecto y todo, estuvimos muy atentas a qué pasaba con las mujeres, pero también hay un efecto en los niños. El retorno de las mujeres viene muy ligado con el retorno de ella y sus hijos. Entonces, bueno, para dar un marco general y poder contextualizar, les voy a dar algunas cifras, solo son 2, pero según el Censo de Población y Vivienda de INEGI, en el año 2005 retornaron al estado de Puebla 133 niños entre 5 a 9 años. Para el 2010 esto aumentó a 3.415 niños y niñas. Bueno, hay que tomar en cuenta que en el 2010 Barack Obama era el presidente de los Estados Unidos de América y él se distingue por haber tenido un gran aumento en las deportaciones. Eso pudiese explicar el gran aumento de retorno. Pero pues son niños que regresaron y qué tan dispuestos estuvimos a brindarles servicios para poderlos apoyar en esta inserción. También ahorita, pues bueno, uno de los casos como muy mencionados es la separación de los hijos de las familias indocumentadas. Bueno, pues ahorita hay aproximadamente 2.000 niños y niñas que no se encuentran con sus familiares, están encerrados en bodegas y bueno, es algo que ha llegado pues a niveles internacionales, ¿no? Esto ha generado muchísima indignación a todos los niveles y pues han habido como demasiados comentarios al respecto. Esto es una consecuencia del enfoque de tolerancia cero que está proponiendo Trump, una tolerancia cero contra la inmigración. Entonces, bueno, ya supimos que la primera dama de Estados Unidos ya se manifestó en contra hace algunos días, pero pues bueno, para el día de hoy se presentó en una de las bodegas en donde están todos los niños con una chamarra que menciona atrás, I really don't care, do you? Entonces, pues digo, esto va cambiando constantemente. Y el día de ayer Trump rectificó y firmó una orden para evitar la separación de los niños y niñas de sus familiares. Entonces, habrá que estar muy atentos sobre cómo va evolucionando esta situación. Pero eso es lo que está pasando en este país vecino. Y eso también determina las experiencias con las que vienen estos niños y niñas a este país, a involucrarse de nuevo al sistema educativo, al sistema salud, a sus procesos intrafamiliares. La siguiente, por favor. Y bueno, pues dentro del proyecto, bueno, nuestro trabajo de campo fue muy cercano a las fechas del terremoto de septiembre. Entonces, como ustedes ya saben, muchos municipios sufrieron pues muchos problemas estructurales y entonces hubo una cancelación de clases por un gran periodo. Entonces las mamás, además de seguir con sus ocupaciones cotidianas del día a día, pues también tenían que hacerse cargo de sus hijos 24/7. Y pues desviar un rato para un grupo focal era un gran esfuerzo para ellas. Entonces, para poder apoyar a esta situación, lo que realizamos fueron talleres para poder pues platicar del terremoto, porque para muchos niños fue el primer terremoto fuerte que vivieron. Entonces, ver cómo asumieron la situación, cómo pudieron asimilar el miedo y cómo reaccionaron. En realidad el taller era muy sencillo, era más bien como para desmentir ciertos mitos. Recuerdo que muchos niños tenían esta idea de que bueno, 2 o 3 me dijeron como, es que me dicen que si tiro la basura en la calle, la tierra se enoja y entonces tiembla y se va a abrir y nos va a comer a todos los que tiramos la basura en la calle. Entonces sí era como, no,
eso no pasa, ¿no? Pero entonces como, bueno, es algo natural, es algo que no podemos controlar, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante eso. Entonces, una de las dinámicas es que hicieran un dibujo sobre su lugar seguro. Lo que significaba esto era, pues no sé si era su casa, si era el parque andando en bicicleta, si era estar con su papá, si era el abrazo de su mamá o lo que sea, que lo dibujaran, lo colorearan y cada que tuvieran miedo se remitieran a ese lugar seguro, no solamente cuando temblara o hubiera un terremoto, sino que también pues cuando fueran a un examen o algo así pudieran verse en ese lugar. En esa dinámica en la que pues todos empezamos a generar como confianza y todo, hubo como ciertos comentarios. Recuerdo que el taller del que estoy platicando fue por noviembre, entonces el tema de la Navidad era algo que estaba ahí latente en los niños. Y pues empezaron a comentar, ¿no? De, bueno, tú ya sabes qué vas a pedirle a Santa Claus, porque ellos son niños retornados, entonces los Reyes Magos no figuraron. Entonces, ¿tú ya sabes qué vas a pedirle a Santa Claus? No, no. Y una niña muy determinada dice, yo sí sé qué le voy a pedir. Pero ¿cómo qué le vas a pedir? Un boleto de avión para que mi papá pueda venir y lo pueda ver. Esta niña lleva 2 años sin ver a su papá porque la mamá retornó con ella para el cuidado de sus padres, de sus abuelos maternos, y pues el papá se quedó en Estados Unidos con esta idea de poderse desarrollar, pues digamos, económicamente y poder seguir trayendo pues una riqueza a la familia. Pero pues esto lleva una consecuencia, que es no ver a la hija. Y pues los niños no entienden por qué no pueden ver a sus padres, ¿no? Ellos nada más pues sufren profundamente esta separación familiar. Y también en ese taller un niño comenta como, yo no quiero ver a mi papá porque mi papá es malo. Y fue como, bueno, ¿por qué no? O sea, bueno, si lo quieres compartir y todo. Y el niño dijo, bueno, nos externó que lo que pasa es que el papá, pues, bueno, la mamá regresa con los hijos a Puebla a cuidar a los suegros y el papá se queda ya con la misma idea de seguir generando riqueza para la familia, pero en este periodo de tiempo, ellos ya llevan 5 años de retorno, en este periodo de tiempo, pues el papá generó una familia en Estados Unidos y él pues apenas acaba de enterar y todo eso. Eso es como algo muy habitual y es algo que también pues muy olvidado, ¿no? Estos niños no tienen un acompañamiento para poder saber y entender y colocar este tipo de noticias fuertes, ¿no? Y también la mamá está viviendo una crisis porque está al cuidado de los suegros, vive con los suegros y pues ahorita está como en esta decisión de si irme, regresar, irme con mi familia, ella no es de Puebla. Entonces como toda esta situación a la que se enfrenta esta familia. Por otro lado, también en otra comunidad, también tuvimos una experiencia, bueno, tuve la fortuna de ir a comer con una familia, ellos llevan 1 año de haber retornado, a diferencia de las otras familias, ellos retornaron por decisión propia. Al final ellos tuvieron como la idea de irse a trabajar y construir su casita, ¿no? Y en el momento en el que su casa ya estaba lista, dijeron, bueno, ya es momento de regresar a Puebla y pues seguir nuestra vida allá en Puebla. Entonces regresaron con sus 5 hijos norteamericanos, ellos sí nacieron allá, tienen la nacionalidad y apenas llevan 1 año de haberse reinsertado a una comunidad aquí en el estado de Puebla. Entonces, bueno, ya sabrán toda la situación que la mamá estaba sufriendo por reinsertarlos al sistema educativo, es una serie de papeleos, también el sistema salud y todo, y para estos niños les era muy difícil generar amistades, porque apenas llevaban 1 año de haber regresado, toca el terremoto y entonces llevan 6 meses, 4 meses sin clases y en realidad son los niños extraños del barrio, ¿no? Y que no hablan español, más o menos hablan, o sea, como que medio tienen una idea del español, pero en realidad no nos podemos comunicar muy bien, se visten diferente, era algo que era como muy criticado hacia ellos, como es que ellos se visten diferente, tienen cortes de cabello diferente, era algo medio mal visto, ¿no? Y pues para estos niños involucrarse a esta comunidad era muy, muy difícil. Y bueno, pues ya en la comida pues volvió a salir el tema de la Navidad, ¿no? Y bueno, ¿y ustedes qué van a hacer para la Navidad?
Y un niño me contesta, pues no sé mi abuela, ella es la que festeja la Navidad, nosotros vamos a festejar el Thanksgiving. Y fue como, oh, ¿qué es el Thanksgiving, no? Y ahí tenías a los 5 niños explicándome qué era el Thanksgiving en inglés. Y fue como, bueno, pues fue una experiencia muy, muy peculiar. Y ya después tuve la fortuna de que me invitaron al Thanksgiving y sí, así fue, ¿no? Festejamos el Thanksgiving con todas las tradiciones, que es dibujar el pavo con la mano. Ahí me estaban enseñando, ¿no? Así como qué era lo que se hacía, los agradecimientos por las amistades. Todos cocinábamos juntos y pues sí, comimos macarrones con queso y el gravy de zarzamora o algo así, que es como muy tradicional, y el pavo no iba relleno, porque ellos no acostumbraban a tenerlo relleno. Y recuerdo que cuando estábamos cocinando el pavo, la suegra de la mamá, ¿no? O sea, que se va pasando y ve el pavo vacío y dice, ¿por qué no lo rellenas? No seas floja, hubieras hecho algo para meterle al pavo, al menos un quesito o algo. Y era como, pues no, porque así no se estila, ay, allá en tus tierras. Y pues esa violencia vive esa mujer todos los días, ¿no? Con la suegra ahí viviendo con ella y los hijos lo ven. Es una realidad a la que ella se está insertando, que también es una situación de un proceso intrafamiliar. Es su casa que construyó con su marido, pero vive con los suegros. Y ella tenía una situación de vida diferente, ¿no? Ella trabajaba básicamente todo el día, pues sí, hacían comida rápida, no tiene como esta costumbre de cocinar, de tomarse la molestia de tener un pavo relleno, y bueno, ya. Y entonces pues es como una violencia, bueno, para finalizar o concluir, considero que los niños están sufriendo muchas situaciones en la actualidad al reinsertarse a este país, y creo que por no ser una población productiva, vemos como muchos hombres y muchas mujeres, y es cómo les vamos a dar un oficio, cómo los vamos a capacitar para que produzcan. Como ellos no producen, en realidad están siendo muy abandonados y habría que preocuparse por generar más programas para poder acompañarlos en todo este proceso de reinserción. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, quiero presentar el otro lado de la moneda, o quiero presentar el contexto en donde se insertan las mujeres migrantes. En mi caso, tengo una relación personal, familiar con una comunidad en Tecamachalco, muy famosa ahora por ser la región del Triángulo Rojo, y tengo más o menos 9 años que tengo una relación muy estrecha con una pequeña comunidad. Entonces me tocó experimentar, presenciar, visibilizar cómo empezaron los primeros flujos de migrantes retornados en el año 2010, 2011, 2012, y un aspecto que a mí me llama la atención es precisamente este contexto semirural, semiurbano, en donde están insertándose estas mujeres, ¿no?, retornadas. Y en este caso quiero platicar exactamente, o quiero darles hincapié en algunos puntos que tiene este contexto, que es un contexto muy, muy difícil para la mujer migrante. ¿Por qué es difícil? Principalmente por los estereotipos, los estigmas que hay hacia las mujeres migrantes, especialmente aquellas que estuvieron mucho tiempo en los Estados Unidos y que están retornando. Como mencionaba bien la doctora Allison acerca del estigma de la deportación, también en estas pequeñas comunidades el estigma de la deportación es muy fuerte. Entonces la deportación es un tema muy, muy escabroso. Lo que voy a hablar es… Voy a presentar 2 casos, 2 mujeres, una adolescente y una mujer de 27 años. No voy a dar mucha información personal de ellas, quiero realmente enfocarme a los comentarios que he percibido de la comunidad hacia estas mujeres, ¿no? Bueno, el primer caso es una adolescente. Ella nació en los Estados Unidos, propiamente no se le puede decir que es una migrante de retorno, pero regresó con sus padres. Su mamá sí es una migrante de retorno.
La mamá se ha incorporado un poquito más fácil a la comunidad. Ella apoyaba labores de la casa en los Estados Unidos, regresa a México y se involucra en ese mismo tipo de actividades. Ahora ya tiene algunos animales, ve la casa, apoya al marido. Y lo que me llamó la atención es acerca de la muchacha, una adolescente 15, 14 años, que regresa, se incorpora a la secundaria del lugar, y lo que me llama la atención es todas las relaciones, las dinámicas que se generan alrededor de esta muchacha. Esta muchacha le cuesta trabajo hablar el español, y ese es el primer punto que destacan sus compañeros o los vecinos que la conocen, ¿no? Y ¿qué empieza alrededor de estas dinámicas? Empiezan unos estigmas sobre esta muchacha. Es una muchacha libre. ¿Por qué es libre? Porque es una muchacha que se tiene una mayor relación con los hombres, se empieza a hablar con ellos con una mayor facilidad. Los hombres también, adolescentes, ven que es una muchacha nueva, es una muchacha para ellos muy atractiva, y es la razón que los hombres se acercan a esta muchacha, y la muchacha no tiene ningún problema con hablar con ellos, pero alrededor de la comunidad la ven como libre, en algunos casos como libertina. Entonces empiezan sus compañeras adolescentes a hablar en la secundaria, a hablar muchas cosas malas de ella. Otra cuestión es la chica rara. ¿Por qué es la chica rara? Porque es una persona que viene vestida diferente, se comporta diferente, habla diferente, sobre todo su vestir para la pequeña comunidad. Si uno la trajeran hacia la ciudad de Puebla no habría mayor inconveniente, pero para una pequeña comunidad su manera de vestir es difícil. La mochila que trae, utiliza bolsas, la forma de maquillarse, los zapatos, los tenis que trae son muy llamativos para la comunidad. Entonces es la muchacha rara, también es la muchacha sexy. Eso de sexy se mezcla con la muchacha mamona. Ella le cuesta trabajo hablar. Le cuesta trabajo hablar en español. Cuando tiene una conversación normal, un 70% es en español, pero un 30% son palabras que ella le cuesta trabajo identificar en español. Entonces utiliza muchas palabras en inglés, ¿no? Entonces la manera de decir una chamarra, la manera de decir una bolsa le cuesta trabajo, y es la manera que utiliza palabras en inglés, y por eso es la muchacha mamona. Los comentarios que son de las compañeras adolescentes: ¿qué no puede decir bolsa? ¿Qué le cuesta mucho trabajo decir bolsa? ¿Qué no puede decir chamarra? ¿Por qué dice jacket? ¿Por qué no dice chamarra? Entonces todas estas dinámicas se están generando. Hay algo y también lo pongo en el segundo caso. Hay algo que tiene también este tipo, bueno, hay una cuestión que sufren mucho estas personas, porque son unas personas raras, diferentes, extrañas, como vi aquí afuera, forasteras. Lo que pasa con una mujer es que sí se percibe es el mayor acoso que hay hacia ella. En las calles se puede percibir cuando ella camina que las personas que manejan el transporte público, las personas que pasan le chiflan, le gritan, le dicen de cosas. Y eso es mayor a una compañerita que vaya junto de ella. La compañerita puede pasar invisible, pero ella llama la atención, y es donde se percibe cómo el acoso es más fuerte hacia ella, ¿no? La manera de vestir es para ellos, para la comunidad es muy llamativa, pero eso también está induciendo a que ella se tenga que estar cubriendo o cambiando su manera de vestir, porque el acoso es tremendo en estas pequeñas comunidades. Y el problema para ella pues es la adaptación que ha tenido tanto en la escuela, en la colonia y en el mismo pueblo, porque en el pueblo es un pueblo grande, son 15,000 personas, pero en el pueblo es la muchacha rara y está identificada. El segundo caso es una mujer mayor, su esposo fue deportado, el esposo trató de, perdón, ya pasé la de adolescente, me va a saltar a la siguiente, a la de la esposa. La de la esposa es, el esposo trató de ingresar 2 veces a los Estados Unidos después de haber sido deportado,
tuvo problemas, cuando lo agarró la migra, lo mandaron a otra ciudad muy lejos de donde estaba, del estado de donde provenía. Entonces llegó el momento que el esposo se desesperó y le habla a la esposa y le dice, ¿sabes qué? Ya no voy a poder volver a entrar, ya es muy difícil, ya intenté 2 veces, la primera por el camino que él se sabía y la segunda tuvo que pagar mucho dinero, pero fue un fracaso su intento. Entonces le habla a la esposa, dice, vende todo, te traes lo básico, te traes, al señor le estaba yendo muy bien en los Estados Unidos, era constructor, era contratista, tenía tres camionetas equipadas para el trabajo. Debido a la aportación, dice, vende todo, la casa era una casa muy grande, era amplia, y se trae la señora una camioneta nada más, lo demás vende, con herramienta básica para que el señor pudiera volver a trabajar en su comunidad. Se regresa, desafortunadamente para ella ya no quería venir a México. Ella se sentía incómoda regresar a México. Sin embargo, pues tenía que seguir al marido porque ella, su función en los Estados Unidos también era ama de casa, no se desarrolló en un trabajo propio. Entonces el esposo la convenció de que le iba a ser muy difícil a ella encontrar trabajo. Era mejor que se regresara con los hijos, se quedaba la familia unida, se regresaban a la comunidad aquí de Tecamachalco y podían empezar de nuevo. Sin embargo, como les mencioné, para ella desde el inicio el regreso fue un tema polémico, un tema de discusión, pero finalmente aceptó regresar a su comunidad. Ahora en la comunidad de ella es la gringa, porque hay una mezcla de diferentes cosas. Su manera de criticar su comunidad son críticas constantes, sus opiniones acerca de su propia comunidad, de no quiere regresar, es una comunidad sucia, es una comunidad machista. Eso pues también ha hecho que se aparte. El pueblo también, en sus propias dinámicas, pues ya le han adoptado a la gringa, es la que se cree gringa, siempre surgen comentarios peyorativos, que es la muchacha con el nopal en la frente, que reniega a México, y por eso hay esta mezcla, ¿no? Primero una añoranza de la esposa por regresar a los Estados Unidos y unas constantes críticas a su comunidad de origen. Lo más llamativo que surge de este caso, al igual que del adolescente, pero no es tan fuerte, hay bastantes chismes del adolescente en la escuela, solamente en la escuela, pero en el caso de la mujer es en toda la comunidad. En toda la comunidad siempre se están produciendo chismes acerca de ella. Y nuevamente, igual que el adolescente, por libertina en muchos casos, por sexy, porque tiene esta relación con los hombres, se lleva muy bien con los hombres, me quiere quitar al esposo, ¿por qué lo saluda? Es realmente un contexto muy difícil para ella, igual como para los adolescentes. Muchos chismes son acerca de su sexualidad. Y eso también ha llevado, ella es una persona franca, es una persona que encara, entonces cuando sabe de chismes, cuando la atacan, ella responde. A comparación del adolescente, la adolescente se queda callada. La adolescente se ha tenido que adaptar, como les digo, cambió su manera de vestir, se volvió más callada, se cerró. En el caso de la esposa, no, la esposa enfrenta. Entonces, cuando le gritan algo en la calle, responde. Cuando se entera que es un chisme, responde frente a las otras mujeres. Entonces, hay un constante, estas dinámicas son constantemente de altercados, incluso hasta violencia física en algunos casos. Y pues ella tiene la idea de salir adelante. Ella decidió estudiar una carrera de odontología particularmente, y eso también en una comunidad semirural es de cierta manera mal visto, ¿no? ¿Por qué quiere estudiar? Y de nuevo generan los chismes, todo relacionado con lo sexual. Quiere ir a estudiar porque se quiere ir de casa afuera del marido. Quiere estar en otra parte para tener relaciones con otros hombres. Entonces, con estos dos casos son casos emblemáticos, pero sí quiero dar más o menos el contexto tan difícil que
tienen las mujeres migrantes. Las mujeres migrantes que regresaron, hay casos, conozco de casos de mujeres migrantes que regresaron en 2010, 2011, que estuvieron en el sector rural. Cuando regresaron a México se invisibilizaron, se trataron de meter en sus propias familias, en las actividades que antes realizaban, pero también estas mujeres vinieron sobre todo del ámbito rural en Estados Unidos. Entonces, faltaría comprobar, solamente son algunas observaciones. Sus cambios de estas mujeres no fueron tan fuertes como en la vestimenta, en la personalidad, en las maneras de relaciones. Entonces, cuando regresan a México se invisibilizan de cierta manera o se adaptan mejor. Pero mujeres, por ejemplo, en este caso la esposa que estuvo en un ambiente urbano en los Estados Unidos, sus críticas hacia el pueblo precisamente demuestran esos contrastes que está teniendo. Ella estuvo cerca de 10 años, entonces para ella los contrastes son mayores entre una comunidad semi-rural de donde ella proviene a una ciudad mediana en la que estuvo en los Estados Unidos. Y pues bueno, eso sería por mi caso y aportación. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, ¿qué podemos, qué podemos traer y aprender de estas historias y de estas anécdotas? En realidad, creo que hay muchas cosas que podemos apuntar. Por ejemplo, las coincidencias entre las historias, cuestiones, como temas en realidad de cuestiones de género, tenemos que tomar como un enfoque más transversal, es decir, no solamente ver la cuestión de mujer o hombre, pero también de la clase social, del ámbito rural o de ciudad, muchas cosas, también inclusive la sexualidad de las personas, ¿no? Pero para empezar, yo creo que en términos de los hallazgos generales, primero tenemos que entender que hay muchas razones por qué la gente regresa, ¿no? Aunque en las estadísticas dicen, por ejemplo, por cuestiones familiares, pero en realidad es una combinación. A veces por cuestiones familiares, pero como ya dijo Alison, es una caja negra. La familia es una caja negra porque pueden tener muchas, bueno, cosas positivas y negativas. También la cuestión de ser deportado, también por cuestiones de trabajo, por cuestiones de salud a veces. Entonces, muchas veces no es una sola razón, son muchas razones al mismo momento y esta multicausalidad, si uno quiere decirlo así, es importante de entender para también entender la situación de esas mujeres. La otra cosa que sí hemos visto en las historias de que platicaron mis compañeros es que hay mucho estigma de ser deportado, porque acuerdan que dijo Alison cuando preguntamos al inicio en la gente de unas comunidades, hay gente regresado o retornado. Las personas allá pensaron que estábamos hablando de deportados, pero en realidad estábamos hablando de cualquier persona que regresó. Entonces, cuando explicamos eso, ya la gente se abrió un poquito más y dijeron, sí, hay gente que regresaron, y dejamos en medio si fueron deportados o retornados más o menos voluntariamente. Pero también creo que una de las cosas muy, muy importantes es el tema de vulnerabilidad de esas mujeres, porque muchas veces se encuentran en una situación que es muy complicada. Puede ser que regresan por cuestiones de violencia emocional, violencia física, o que precisamente en regresar la encuentran aquí. También puede ser que
aunque están en una situación de familia, pero es con la familia política y también puede ser muy complicado, por ejemplo, que el esposo todavía está en Estados Unidos, que ya empezó con otra persona y entonces estás con la familia política, la familia de él, pero él ya está con otros. Entonces, ¿qué se va a hacer en esas situaciones, no? Entonces, en general, estas mujeres han encontrado muchas cuestiones de discriminación por ser diferente. Por ser diferente, porque a veces sí contestan, como comentó Edmundo, de la señora que no dejó callarse por la comunidad, por hablar diferente, por vestirse diferente, encuentran, por ejemplo, el tema de acoso, los niños también no se sienten tan a gusto, el sistema educativo es muy diferente aquí que en Estados Unidos. Entonces, hay muchas cosas que enfrentan, retos que estas personas en el contexto de su familia encuentran, ¿no? Entonces, el siguiente, por favor. Entonces, si vamos a regresar, y quisiera solamente mencionar, esta foto está tomada en la Mixteca poblana. Entonces, aquí tenemos el restaurante caliente y picoso, Hot and Spicy Chinese Restaurant. Es una mezcla completa, ¿no? En términos de comida. Ya estamos viendo culturas como híbridas con el tema de Thanksgiving y de Navidad, pero menos los reyes, los Reyes Magos, ¿verdad? Sí, perdón, tampoco soy de aquí, entonces a veces me equivoco. Entonces, lo que se ve aquí es que la forma en que la gente regresa a veces no es tan fácil. Para el tema de inserción laboral, lo que sí encontramos que mucha gente, muchas mujeres, cuando encuentran trabajo es normalmente en el sector informal, ¿sí? Marcado por una situación precaria, los trabajos son de baja calificación, marcado por bajos salarios entre 2.500 y 5.000 pesos al mes, y con poco acceso a las prestaciones laborales. Entonces, realmente es complicado, ¿no? Y como ya comentó también Alison, si estás en una comunidad como semi-rural o rural y quieres abrir otro changarrito, no va a funcionar, ¿no? Yo no sé qué tan bueno es este restaurante chino y cuál es la esperanza de vida de este restaurante, ¿no? Porque, bueno, ¿cuánta gente en una comunidad rural va a comer comida china, ¿no? También es interesante saber, también por cuestiones de género y por los cambios en las relaciones de género que sabemos de la literatura que pasan cuando las mujeres migran a Estados Unidos, se sienten más como un poquito más empoderadas. Entonces, al regresar, como 64% de mujeres migrantes retornadas son jefes de familia. Ya no viven con sus parejas. Puede ser que sus parejas todavía están en Estados Unidos o se separaron, pero es mucho más que las mujeres que no han salido del país y que siguen aquí. Entonces, estas mujeres también tienen que, entre comillas, lidiar con familias mixtas transnacionales, que a veces 1 o 2 hijos son nacidos en Estados Unidos, pueden regresar, pero con todas las dudas que tienen las mismas mujeres, porque si quieren que regresen sus hijos para tener mejores oportunidades, pero no saben cómo, tienen miedo que si regresan, qué va a pasar con su relación con sus hijos, pero también hay hijos nacidos aquí en México. Entonces, dentro de la misma familia hay relaciones muy, muy complicadas, ¿no? En general las mujeres, pero también los hombres migrantes retornados no tienen una muy buena educación. La gran mayoría tiene una educación de primaria, tal vez un poquito de secundaria.
aunque lo que sí se nota es que las mujeres tienen un poquito mejor educación que los hombres. Pero para tener un buen trabajo, tal vez similar en términos de al menos su vida en Estados Unidos, van a tener que regresar a la escuela. Y sabemos que eso no es fácil, especialmente si uno tiene que cuidar a los hijos, si uno está sola, si tiene que también buscar ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Para los niños, el sistema educativo está también complicado integrarse al sistema educativo por los diplomas, por el diferente sistema, pues ellos no hablar muy bien español, entonces hay un poquito de tema de bullying, etcétera, etcétera, ¿no? que está pasando. Y en términos de salud, bueno, más que nada vimos el tema de acceso. Y sí, la gran mayoría de las mujeres migrantes sí ya saben que pueden entrar al seguro popular cuando está disponible en la comunidad donde están ellas, pero bueno, eso toma tiempo y a veces sí sientan que el sistema de salud en Estados Unidos es un poquito más, bueno, atiendan mejor que, por ejemplo, aquí en México, pero como yo les comenté al inicio, no hemos encontrado mucha información acerca de eso. El siguiente, por favor. Reflexiones finales. Ok, aquí estamos hablando de estos temas, de estas personas que hemos entrevistado y que hemos platicado con ellas. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Desde la sociedad y de nuestras trincheras, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que más que nada es aceptar las diferencias, ¿no? Diferencias de género, de empoderamiento, que existen familias mixtas, diferencias culturales, que ya no vemos estas cosas tan raras, ¿no? Eso creo que es una primera posición ante esta situación que tenemos que tomar. También creo que lo que tenemos que hacer, un poquito más como reflexionando, es visibilizar las transversalidades que se inscriben en los, creo que ahí sí me falló algo, en los cuerpos de las mismas personas. Es decir, somos todos seres humanos, pero tenemos nuestros bagajes en cierta forma, ¿no? Entonces, clase social, antecedentes nacionales, si uno viene de la ciudad o no, cuestiones de sexualidad, de género, de raza, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son importantes para tomar en cuenta, ¿no? y aceptar estas diferencias y no homologar a todo el mundo. Y creo que finalmente como sociedad tenemos que crear espacios y oportunidades para todos y todas, ¿no? Es muy importante. Bueno, como hicimos el trabajo para el Instituto Poblano Las Mujeres, también nos pidieron obviamente recomendaciones. Hay muchas recomendaciones que no les voy a molestar entrar en todo eso, pero creo que nosotros como parte de la sociedad podemos exigir a los connacionales que regresan que al menos que visibilizan estos personas migrantes entre hombres, mujeres, niños y niñas, ¿no? En términos de sus políticas públicas, porque mucho es como que las experiencias de las mujeres y los hombres son los mismos, entonces tenemos la misma política pública. No es así, porque sí son diferentes. Y aunque hay menos mujeres que han regresado que los hombres, aún así tenemos que visibilizar eso y tener políticas públicas que van atendiendo a las necesidades diferenciadas de diferentes grupos. Y también creo que lo que hemos notado a nivel de gobierno es que vean mucho a los migrantes como sujetos económicos, ¿sí?
ok, los migrantes retornados, pues entonces vamos a ver cuál es su capital humano para ver cómo lo podemos insertar y hasta aprovechar de ellos para mejorar la economía local o estatal o nacional. Es un poquito el discurso que también está atrás de las remesas, ¿no? Entonces, pero los migrantes, como todos nosotros, somos seres humanos. Tenemos intereses, digamos, económicos, pero también sociales, culturales, de ciertas afinidades, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que los programas tienen que ser mucho más integrales, mucho más holísticas, que solamente decir, ok, vamos a ayudar a que encuentren un trabajito, ¿no?, en el sector informal y ya con eso les ayudamos. No, tiene que tener también apoyo, por ejemplo, apoyo psicológico, tiene que entrar en un sistema escolar que tiene que abrirse más a las diferencias de las personas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esas son las cosas que nosotros también podemos solicitar o pedir al gobierno que tome en cuenta cuando estas personas regresan. Pues la siguiente, por favor. Les queremos agradecer para escucharnos y estamos muy abiertos a preguntas y pues comentarios, historias también, si los tienen. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo un par de cosas que apunté aquí que me parece que, bueno, hay dos cosas. Una tiene que ver con esta visión de que en realidad la migración es una forma de recomposición. Usaste tres términos, Alison: recomposición, otro y hasta descomposición de la familia. Y en ese sentido es como claro que en esa estructura de recomposición, de todas maneras sigue cayendo como el peso de la familia sigue cayendo en la mujer, ¿no? Es independiente de qué lado de la frontera se encuentre, ese peso sigue estando ahí. Y la siguiente pregunta tiene que ver más como… México es un país que ha perdido la relación con la empatía por el inmigrado, ¿no? Es un país que desde la instancia de políticas públicas, cada cierto tiempo había hasta el final de los 80s, había una acción desde el Estado de abrir una puerta a alguien en necesidad, ¿no? Se hace la comunidad argentina, uruguaya, brasileña, sobre todo en los 70s y 80s, ¿no? Y que eso se ha perdido en términos de política pública, que quizás no son gestos que no son una política pública tan abierta, tan directa y tan clara, quizás son golpes de efecto, ¿no? O sea, 25,000 aquí, 15,000 allá, pero no es una política que asuma que el Estado es responsable y que puede ser responsable y puede ser abierto para ese apoyo. Y en ese sentido, creo que tenemos la respuesta clara, pero quería preguntarles por qué creen que eso ha sucedido en ese lugar. Y el último hay dos puntos que me gustaría preguntarles. Uno tiene que ver con, México es un país que le cuesta trabajo aceptarse como un país multicultural, ¿no? O sea, nos cuesta mucho trabajo aceptarnos como un país multicultural y hay una ligera sensación, y he sentido en los discursos de la gente cuando describe al otro migrante, una ligera sensación de rencor y una ligera sensación de abandono. O sea, te fuiste y nos abandonaste, aquí está muy canijo, pero tú nos abandonaste el barco. Entonces, cuando regresas quieres reclamar. El otro día Leticia Calderón mencionó esa frase mexicanísima del que se fue a la villa perdió su silla, ¿no? Entonces, ¿qué hay con respecto a esta cosa que es muy psicoanalítica, digamos, podría ser de un punto de vista muy psicoanalítico de esa visión un poquito de rencor? Y el último es con respecto a la figura de la defensa del gueto. Tú te vas en concreto el mexicano que se va a Estados Unidos, llega a una especie de comunidad que medianamente lo apoya y lo aloja de alguna manera, pero que subsiste a través de defenderse del otro, ¿no? De defenderse del negro, de defenderse del chino, de defenderse del coreano,
¿no? Son comunidades como muy separadas, pero que sí permiten quizás asumir la posibilidad de la multiculturalidad como una realidad de construcción, ¿no? Son esos puntos que quería tocar nada más con ustedes. ¿Recolectamos más preguntas o vamos con estos? Mejor vamos. Okay. ¿Más? Bueno, ok, empezamos con estos. Buenas tardes, gracias. Sin duda, la migración es un precepto y una acción que debieran tomar pues los gobiernos, en principio, por política pública. Me pareció extraordinaria la idea de dividir la política pública, que es la resolución de problemas y conflictos sociales, ¿no?, que generan un problema ya para la nación, de dividirla en mujeres, hombres, niños, adolescentes, en fin. Ese es un tema que valdría la pena ahí, por lo menos en el espíritu, que quedara en el ambiente y que la política pública fuera aplicable, ¿no?, para la eficiencia y para la eficacia. No obstante, nuestros gobiernos o nuestro gobierno, nuestros legisladores no tienen esa capacidad de incluso de venir a una plática como estas. Entonces, bueno, nomás quería decir eso, ¿no? Perdón por la crítica a mi país, pero es la realidad. Y desde la Universidad de las Américas Puebla, ¿valdría la pena, les pregunto a ustedes, es pregunta, ¿valdría la pena generar no solamente estos pues estudios, análisis, que si bien sirven para tener ahí pues el dato, el número, está chido, está bien, ¿no? Pero ¿qué tanto valdría la pena que universidades privadas como la Universidad de las Américas Puebla pudiera presentar un proyecto de política pública en materia educativa, no para tratar de evitar la migración, sino para tratar de regularla, de generar condiciones de política pública, generar condiciones de conciencia y sociedad humana, más allá de querernos o tenernos que convertir en un pueblo multicultural con nuestra propia gente que viene en retorno, ¿no? Entonces, ¿valdría la pena que la Universidad de las Américas Puebla, hiciera o pudiera participar con algún mecanismo, alguna forma de presentar al gobierno federal, al Estado-Nación mexicano, proyectos de educación, no solamente para las nuevas generaciones, para nuestros hijos, sino también para quienes hacen y generan política pública desde el gobierno, desde el ejecutivo, el legislativo? Es pregunta, conste. ¿Quieres que yo empiezo? Ok, la primera pregunta sobre la composición, o sea, bueno, estoy hipotizando, ¿no?, que la migración, tanto de migración que de retorno, involucra un proceso de descomposición, recomposición de la familia. La pregunta es, o parece que la mujer sigue encargada de mantener, nutrir los lazos familiares donde sea, ¿no? Ajá, exacto, sí, ¿no? Creo que, de hecho, no es una cosa que he estudiado directamente en ese sentido, porque obviamente hay la cuestión del rol de los padres y a veces nuestro estereotipo como el padre, como proveedor, que es medio ausente, ¿no? O sea, está allá o deportado o lo que sea, right? Yo creo que esto influiría en la forma en que vemos la familia o concebimos la familia. La familia sigue siendo, yo creo que para la ciencia social, una caja negra. Es, por supuesto, el lugar donde uno puede sentir más apoyado moralmente y emocionalmente y el lugar donde reside los abusos, right? O sea, la familia es de por sí, por su naturaleza, sumamente conflictivo. Entonces, tal vez en la superficie parece que, y hay bastante literatura sobre una maternidad
transnacional, que la mujer que migra, que es, mandan más remesas que los hombres a sus familias, etc. Pero lo económico también no es la única forma de medir los lazos familiares. Así, ahí vamos a dejar eso en el aire. No siento muy cómoda en apostar que eso sigue siendo cargo. Yo creo que en términos de estereotipo, en términos de estigma, sí, pero realmente en el día a día de las familias, eso sí, no, o sea que ese afecto y cariño es diferente entre diferentes miembros de la familia, sí, pero que alguien se encarga más, eso es un poco más difícil. Si quieres medirlo en términos económicos, hay literatura que sugiere que las mujeres tienden a mandar más para los gastos de las familias, pero creo que nos quedaríamos cortos si mediríamos los lazos familiares solamente en términos económicos. Sí, bueno, y para agregar, por ejemplo, Ecuador ya tiene como una política hacia los migrantes de familia que es muy interesante porque ya no toman la familia, digamos, nuclear como mamá, papá y los hijos como el ejemplo de la familia, porque en realidad la realidad es así, ya no son las familias. Hay pocas familias que son así. Entonces, Ecuador es uno de los pocos países que habla de familias mixtas, transnacionales, en una forma muy distinta. Puede ser entre hermanos, puede ser hasta entre amigos, ¿no? Que pueden tener lazos familiares según la nueva ley ecuatoriana, que a mí se me hace muy interesante porque cuestiona en cierta forma qué es familia, ¿no? Y especialmente va en contra de un discurso muy de la derecha, por ejemplo en Estados Unidos, muy conservador, que solamente hay una familia, porque la realidad demográfica no es así, ¿sí? Y entonces creo que eso podría ser interesante para explorar más. Bueno, en términos de políticas públicas, yo diré la relación entre el Estado mexicano y los migrantes ha sido como ha ido en olas, ¿no? Antes sí los migrantes fueron vistos como los traidores de la nación, se fueron. Pero al mismo momento, el mismo país necesitaba que los migrantes fueran por la válvula del escape, por el crecimiento y tantos jóvenes que entraron cada año al mercado laboral, que mejor que se iban a Estados Unidos en los años 70, 80, 90, porque si no, la misma economía mexicana ni les podía absorber. Gracias. Entonces, y eso cambia con Vicente Fox, que dice, bueno, los migrantes son los héroes y las heroínas, ¿no?, de la nación. Pero eso fue traducido en una forma, en un contexto de políticas neoliberales. Entonces, ahí sí los héroes y las heroínas fueron reconocidos por su aportación económica a México, por las remesas, ¿no? Inclusive aquí afuera, en qué lugar quedan las remesas, ¿no? Que ahorita aparentemente en el tercer lugar, pero estado también en el segundo lugar, etcétera, etcétera. Entonces creo que lo que a mí no tengo problema que hay un acercamiento y que aparentemente hay un poquito más de empatía, pero lo que sí a mí me molesta mucho es que es muy unidimensional, ¿sí? Cuando
por medio de políticas, por medio del discurso, le están convirtiendo al migrante en un sujeto económico, ¿sí? Y lo que es importante es la aportación económica, pero no la aportación cultural, no la aportación social, político, por ejemplo. Bueno, a veces sí los políticos van allá para sus votos, pero eso es nada más eso, ¿no? Y creo que ahí sí se tiene que hacer un cambio. Entonces, no creo que es tanto la cuestión de empatía, pero lo que sí es la relación con el migrante es muy unidimensional. Y en términos de multiculturalismo, especialmente el papel de la UTLAB, bueno, tenemos en realidad un programa que creo que Alison lo conoce un poquito mejor, es un programa para los líderes indígenas, que creo que hoy, en este mes, en el mes de mayo y junio, viene muchos líderes o jóvenes indígenas que vienen a la UTLA para desarrollar ciertas capacidades, etcétera, etcétera. Podría ser algo similar para la cuestión de la educación en términos de multiculturalismo con los migrantes, ¿no? Pero entonces sí veo un posible papel y no está mal la sugerencia, pero también ahí el tema sería a quién va dirigido, a la sociedad, a ciertos grupos de funcionarios, a los migrantes mismos. Creo que sí falta mucho ese tema de multiculturalismo que en realidad en muchas sociedades ya está como cuestionado, eso también hay que reconocer, pero al mismo momento cada vez somos más internacional, más transnacional, entonces a fuerza tenemos que entender de dónde vienen los demás que están, ¿no? Los vecinos, etcétera, etcétera. Pero no es fácil. Yo vengo de Europa y los debates con los migrantes y los refugiados son fuertísimos. Entonces, y nada de multiculturalismo tampoco, ¿eh? Entonces, ahí sí, es un largo trayectorio. Ojalá que sí podemos entamar algo, pero no es de un día al otro que se puede cambiar. Bueno, regresando a la pregunta de Rafael, sí, México desde su fundación borró la interculturalidad de una manera fenomenal, ¿no? Desde la Constitución dijo, esto es café con leche, lo revolvemos, no hay indígenas, no hay españoles, no hay inmigrantes, todos somos humanos, una idea muy ilustrada, muy moderna para esos tiempos, y en ese borrón, para esos tiempos era muy fuerte, era muy aplaudido, de que bueno, como las diferentes independencias en América Latina también siguieron esa corriente, pero pues al final de cuentas vimos que eso tuvo también severas complicaciones, ¿no? Severas complicaciones, especialmente para los pueblos más vulnerables o para los grupos vulnerables. Ahora también hay muchas críticas y da a pensar o a mal pensar por qué gobiernos priistas aceptaron a tanto inmigrante de otros países y que venían, por ejemplo, de Chile, de gobiernos socialistas. En el caso llegaron cubanos, pero llegaron huyendo de una revolución socialista, ¿no? Entonces hay muchas preguntas de por qué se siguió esa política, ¿no? Y hay diferentes argumentos, diferentes perspectivas. Hay unos que dicen que, bueno, México, las personas que estuvieron en servicio en la Secretaría de Relaciones Exteriores manejaron un muy buen papel para manejar una imagen de un
un México moderno, ¿no? Bajo el PRI, un México institucional, un México abierto. Hay otros que manejaron también que México no quería tener problemas con nadie y por eso soy amigo de todo el mundo. Y los más severos o los más críticos dijeron, bueno, no, México aceptó porque le estaba ayudando a Estados Unidos a tener una vigilancia a todos estos que venían y pues aquí en México estaban controladitos, ¿no? Entonces hay muchas preguntas y son preguntas muy válidas por qué está esta cuestión. Y ahora desde el Plan Mérida, pues el cambio que tuvo el gobierno mexicano, pues sí, ha estado en función y lo vemos ahorita desde la postura desde México hacia los Estados Unidos, ha estado en función de trabajar directamente bajo los programas, los protocolos de seguridad de los Estados Unidos y eso ha hecho de que la frontera sur en México pues sea el que esté deteniendo la migración de Centroamérica, ¿no? La militarización del norte es más visible, se comenta más en los medios de comunicación, pero la militarización del sur a veces tiene cuestiones de derechos humanos mucho más graves, ¿no? Y donde está participando México de una manera entre comillas fenomenal, porque no es nada bueno, está participando el ejército mexicano, están participando las instituciones para frenar el gobierno de Centroamérica. Como bien estaba leyendo hoy en la mañana un defensor de derechos humanos, dice, bueno, la gente ¿cómo se llama? Se está espantando por ver imágenes de niños migrantes enjaulados con estas sábanas de aluminio, ¿no? Pero México, ¿cómo tendrá a los niños centroamericanos en la frontera sur? ¿No? Habrá un control como lo está llevando Trump, que están tomando datos biométricos de todos estos niños, los tienen bien controlados, claro, el regreso y el retorno no sabemos qué vaya a hacer las autoridades mexicanas cuando Estados Unidos le ponga a los niños a México, ¿qué vaya a hacer? ¿No? Y el problema muy grave de que la frontera sur no solamente están participando el gobierno mexicano y las instituciones mexicanas, sino que están participando los cárteles. ¿No? Los cárteles están ahí trabajando precisamente con la ausencia de seguridad para los inmigrantes en la frontera sur. Bueno. Bueno, con respecto al abandono, yo sí creo que, aunque sean ya vistos como héroes o heroínas, sí sigue habiendo una obligación, sobre todo para las mujeres que son hijas menores de familia. Bueno, en el caso de una de las historias que les comentaba de la mujer que regresó a cuidar a sus padres, pues es la menor de su familia, entonces creo que sí hay como una especie de obligación de, bueno, es tu turno para irte a crecer económicamente, claro, mándame una remesa y todo eso, pero cuando yo me enferme, yo tengo que contar con tu apoyo para que cuando tú regreses, pues me puedas cuidar, ¿no? O sea, sí hay como una especie de, tal vez reproche familiar, como bueno, tú que ya tuviste la oportunidad de ir y crecer, toma en cuenta que tienes que regresar a cuidarme, porque pues yo voy a crecer y te voy a necesitar. Entonces, bueno, nada más como en esa parte, profundizando un poco más con respecto al abandono y este sentimiento de un poquito de rencor porque se van algunos y otros se quedan. Gracias. Hola, buenas tardes, noches ya. Pues si bien es cierto el tema de migración es todo un tema, ¿no? Muy complejo y no solamente pues de México, pero bueno, pues estamos en México, ¿no? Pero creo que como regresando al tema en específico que nos convoca hoy, que es el de mujeres migrantes, ¿no? Creo que dentro del complejo problema que es la migración, hablar en específico de las mujeres migrantes, pues tiene su propio toque, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando, bueno, como ya ustedes lo comentaron, de mujeres que no solamente regresan por una cuestión social, que es la de cuidar, ¿no? Cuidar a quien tengan que cuidar, tengan que regresar porque tienen que acompañar al marido, ¿no? Y entonces al final la esencia social, digamos, de la mujer sigue siendo como de segundo plano, ¿no? Eso es por una parte. ¿Por qué? Pues porque no se le respeta, por decirlo así, como su propia decisión de
quererte quedar, quieres quedarte, quieres irte, tienes que regresar a cuidar. ¿Cuál es la función de la mujer social? ¿Cuál es la función social de las mujeres? Pues generalmente es como cuidar a los terceros, ¿no? Entonces, bueno, tú como eres mujer, pues te toca ir a cuidar, ¿no? No importa que tú te quieras. Tú como eres mujer, te toca acompañar a. Eso por un lado. Por otro lado, supongo, cuando ellas hacen este trayecto de regreso, lo que ellas tienen que vivir, lo que tienen que pasar, porque no solamente es regrésate, agarra avión, camión, en lo que te manden y llegas a tu casa, a tu comunidad y lo que sea, ¿no? Es lo que ellas, por su condición de ser mujer, tienen que pasar, no sé si el 100%, pero sí sé que un alto porcentaje, y si eres adolescente, o sea, es una situación muy vulnerable, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues obviamente al acoso, a las violaciones, a las vejaciones, que por el simple hecho de ser mujer, pues nos toca vivir, ¿no? Y que no estoy diciendo que los hombres no lo vivan, pero es definitivo que la violencia de género es mucho más fuerte y visible en las mujeres y al mismo tiempo se invisibiliza, ¿no? Entonces, sí, a veces creo que en esta situación de la migración nos perdemos o es que es un hilo, ¿no? Muy delgado, o sea, perdemos ya de vista. Entonces, bueno, en este caso, ¿qué pasa con las migrantes mexicanas, migrantes mujeres? ¿No? Y bueno, específicamente ya las que sería a lo mejor, a mí me hubiera gustado, me hubiera sido mucho más interesante que dentro de las investigaciones y grupos focales y encuentros que hicieron y pláticas que hicieron con las mujeres, ¿no? Cuáles fueron sus vivencias que como mujeres tuvieron que pasar, ¿no? Por supuesto que lo que nos presentan es muy interesante, pero al final quizá ver las historias de vida de las mujeres, ¿no? Yo mujer tuve que vivir esto por la condición de ser mujer, generalmente es diferente a la de mi compañero, ¿no? Mi esposo, mi hermano, mi hijo, mi papá. La realidad parece ser que ellos tienen más posibilidades que las mujeres, ¿no? Más posibilidades de llegar sanos y salvos. No estoy diciendo que no sufran algo en el camino, a lo que voy es que la condición de la mujer siempre es más vulnerable, ¿no? Y en esta cuestión de la migración todavía es mucho más, por la simple condición de ser mujer. Nada más, no tengo preguntas, nada más es un comentario. Gracias. Sí, yo creo que sí estamos de acuerdo que en general las mujeres migrantes, especialmente en el camino, por ejemplo, a Estados Unidos, sí es pues muchas es una experiencia muy traumática, muchas ni quieren hablar muy claramente sobre eso, pero lo que pasa es que, bueno, también por la cuestión de este proyecto, vimos también la cuestión de retorno, y el retorno muchas veces es en ese sentido menos complicado. Aunque sí es complicado, pero menos complicado en términos de posibilidades de violaciones, etcétera, etcétera, porque muchas veces, bueno, toman un avión o un camión y ya pueden regresar, porque no hay tantos obstáculos, digamos, no hay un desierto que uno tiene que pasar. Pero sí está, bueno, al menos yo supongo que estamos de acuerdo que sí es un problema muy complicado de mujeres migrantes o refugiados, no solamente aquí, las centroamericanas, pero también en Europa, y la gente que ahora están en el barco y en el Mediterráneo que ni pueden aterrizar, como se dice, el buque. Hay muchas cosas que sí invisibilizan porque mucha gente están tan traumatizados que ni lo quieren hablar. ¿Sí? En ese punto
Coincido también con la doctora, con dos casos que he platicado de mujeres retornadas. En la ida fueron violadas, pero porque estaban a merced del coyote, estaban a merced de los grupos de tránsito, y en la frontera sí fueron violadas. El regreso no fue tan traumático, el regreso fue, incluso ellas dos viajaron solas, consiguieron apoyo de la familia, les mandaron dinero en la frontera y se regresaron en camión, pero en la ida, como están como todos los migrantes y especialmente las mujeres tan vulnerables, dependen de estos grupos y dependen los coyotes, y es donde ahí suceden muchos casos. Hay cifras especialmente con las mujeres centroamericanas de los albergues, que incluso hay cifras de que más del 90% de mujeres centroamericanas han sufrido violación. Bueno, pero nada más esa era la pregunta. A mí me gustaría preguntar, Brenda, hay una cosa interesante que hablaste, que también es dentro de toda esta dinámica, es muy fuerte siempre hablar sobre la migración porque tiene un lado negro, así como la familia es una caja negra, la inmigración tiene ese lado negro. Y en ese sentido, algo muy interesante que creo que no había yo visualizado y que quisieras ampliar un poquito es cómo quizás trabajando un poco pensando en que los niños retornados quizás pudieran funcionar como personajes bisagra, ¿no? Para darle la vuelta a esa situación, como personajes que ya pertenecen a estas familias transnacionales, pero que ya lo son, o sea, ya no, nosotros, o sea, los casos que hemos presentado son como casos donde hay una especie de primer aumento, una primera momento de trauma o de cisma o de rompimiento con la comunidad, un regreso, pero quizás, o sea, los niños ya son estos personajes bisagra, ellos son estos personajes transnacionales, ya son bilingües, biculturales, y que quizás tratando de trabajar en algún tipo de proceso de asimilación, como ya no es de empatía, sino al contrario, de lo mucho que podríamos ganar con la inserción de estos personajes bisagra en nuestras comunidades, ¿no? Me gustaría que elaboraras un poquito sobre eso. Sí, claro. De hecho, tuvimos una experiencia, con una mujer migrante de retorno que le preocupaba que su hijo tenía un mejor nivel de inglés que su profesor de inglés, ¿no? Entonces, estos niños ya vienen con una capacitación distinta, ya vienen muchísimo más evolucionados con todo esto que digamos que es aspiracional aquí en México, ¿no? Que tus hijos salgan a estudiar a otro país, etcétera. Entonces, pues ellos ya vienen con toda esta educación, pero es justamente el momento en el que si no lo sigues cultivando y no lo explotas, y ellos llegan a un sistema educativo que no está preparado para hacerle frente, y entonces los profesores no saben inglés o los profesores no lo entienden y entonces lo regañan por no poder escribir o no tener una buena ortografía en español, o se la pasan castigándolo por expresar ciertas ideas extranjeras o diferentes o foráneas, pues entonces este niño va a tender a apagarse, ¿no? Va a tender a limitar todas estas cualidades que ya viene de gane, ¿no? Que ya tiene como… Pues sí, que ya tiene ganado, pues los va a tender a reprimirlos porque están siendo no aceptados en su comunidad, y además les provoca cierta violencia en las escuelas, ¿no? O sea, además de todo es castigable poder hablar mejor el inglés, poder referirse como con palabras estilo jacket en vez de chamarra, etcétera. Entonces sí, por eso es que me gusta como finalizar este tema de, bueno, creo que a los niños se les está invisibilizando, ¿no? Vienen muchos también, y México no está preparándose o no está generando los servicios necesarios para poder reincorporarlos y además potenciar todas las cualidades con las que ya vienen. Más bien están como precavidos porque ellos no producen dinero, ¿no? Entonces es como esta parte, no se les puede explotar en ese sentido.
Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la… Creo que como siempre estas pláticas siempre realmente funcionan como para empezar a jalarle el hilo negro al tema y creo que fue muy pertinente con respecto a esta situación de los niños en la frontera ahora y que sí, como repensar como la función específica de la mujer en el entorno familiar en México, ¿no? y en el entorno del retorno, me parece que es un tema que habría que explorar un poco más. Retomando un poco la línea de Brenda, que me parece muy interesante, es uno de los entrevistados, Filemón Martínez, que fue migrante, que nos dijo su siguiente frase después en su retorno, el día de su llegada a su casa, que su hija de 4 años, que él no había conocido, le dice a su madre, hay un señor en la puerta, y la mamá le dice, no, ese es tu papá. Y ella le dice, no, ese señor no es mi papá vive en el teléfono. Dos cosas más, este sábado a las 5 de la tarde se proyectará el documental El otro lado de la migración de Roy Germano, que es un documental que ha estado bastante mencionado en varios lugares es una visión desde el otro lado. Será a las 5 de la tarde. Tenemos una película más que tenemos que montar hacia el día 7 de julio, para lo cual vamos a abrir una convocatoria a través del Facebook para que ustedes propongan una película sobre migración que quisieran ver o que creen que deberíamos ver. Esta puede ser documental, puede ser ficción, en fin, entonces ya les llegará a los que estén en el Facebook del museo una convocatoria de tratar de proponernos una película para proyectarla ese día 7 de julio. ¿Qué más? La próxima semana, el 7, el tema son siguiendo con el tema de los retornados y tratando de ir a un lugar más personal. En principio tenemos como invitados a Pocha House en México y hoy tuve un contacto más con otras personas, pero el tema que se tratará la siguiente semana es específicamente, no, ellos no les gusta que les llamen así, pero del tema de los Dreamers. Entonces, suena que va a estar bastante interesante. Y como siempre, terminando estas conferencias, siempre leemos un texto, y el texto de hoy dice así: 21 de junio de 2018, hoy 7 años, 9 meses y 29 días de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, 1057 días del caso de los y las 5 de la Narvarte en la Ciudad de México, 46 meses de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, 13 semanas de la desaparición de 3 estudiantes de cine en Guadalajara, 10 meses del feminicidio de Mara Castillo de Puebla, 42 periodistas asesinados en lo que va de este sexenio. Hoy, un día más en el que se están matando y desapareciendo amigos, amigas, colegas, vecinos, familiares, desconocidas, personas. Nos toca nombrarlos y nombrarlas de manera específica para que el desastre no se vuelva una masa amorfa y aplastante en el corazón y la mente. Nombrémoslos a cada una y uno, no para dividir ni jerarquizar tragedias, sino para no universalizarlas, porque esto no es normal y no podemos transformarnos solamente en cifras. Somos todos y cada uno y una es. Por ello, hoy nombramos a otros 3 de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa: César Manuel González Hernández, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre y Cristian Tomás Colón Garnica. Muchas gracias y buenas noches.